Juliana, buenas noches, Enric. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Parece que ha pasado un siglo, pero cuando los católicos estaban a la espera de saber quién iba a suceder al Papa Francisco, Trump publicó una imagen suya vestido de papa con el índice levantado, y hay quien lo interpretó como un aviso, que es el que venga que sea de mi cuerda. Los cardenales eligieron a un americano de madre peruana, padre estadounidense, y ahora Trump está que trina porque León XIV le ha salido rana, porque no le apoya en su guerra a Irán y dice que no le tiene miedo. Enric, tú sostienes que el choque entre Estados Unidos y el Vaticano es un acontecimiento de época. Explícame esto. Sí, porque se está produciendo algo que no había pasado nunca con la intensidad con la que se está produciendo, que es un choque de ideas, de planteamientos públicos, no privados, públicos, entre la presidencia de Estados Unidos y el Vaticano. Durante la Guerra Fría, la preocupación del Vaticano estaba al otro lado de lo que entonces se llamaba el telón de acero. Y de alguna manera recibía el apoyo de Estados Unidos. Hay un momento clave, que es el final de la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría lo protagoniza el Papa polaco, Karol Wojtyła. Sindicatos Solidaridad, Polonia. Polonia es la primera gran fisura que se produce en el bloque del Este, después de los acontecimientos de Hungría en el 56, de Praga en el 68, y tiene el apoyo norteamericano. Ahora bien, pasó una cosa que en esos momentos creo que es justo recordar. Cuando empieza la primera guerra del Golfo, George Bush padre, él le pide a Juan Pablo II un cierto apoyo público. Y Juan Pablo II le dice que no. Le dice que no por una razón, porque no quería que la guerra del Golfo pudiese ser interpretada por los musulmanes como una guerra de religión. Y sobre todo tenía un interés objetivo, que era proteger a las comunidades cristianas de Oriente Medio, que son las comunidades cristianas más antiguas de la historia, porque la evangelización cristiana empezó en Oriente, luego se desplazó a Occidente, pero empezó allí. En Irak había en aquel momento más de 1 millón de cristianos. En Siria una cifra similar. Cuando George Bush hijo emprende la invasión de Irak, Juan Pablo II vuelve a decir que no. Ya no le piden la bendición, pero él se expresa contra la guerra. Quizá en tonos más ponderados, más moderados, ¿no? De cómo se está produciendo hoy las cosas. Pero ahora hay una ruptura. Hay una ruptura por dos motivos. Primero, porque la presidencia norteamericana y el aparato político norteamericano están presentando, me permitirás la expresión, de una manera salvaje, la guerra en Irán como una guerra de religión. El secretario de Defensa, que ahora lleva el título de secretario de la guerra, ha invocado a Cristo como protector de las tropas norteamericanas. Esto los Bush no lo habían hecho jamás. A Reagan no se le habría pasado por la cabeza. Trump anuncia, lo recordamos bien, hace 2 semanas de ello, la destrucción de la civilización persa, o sea, la destrucción de la civilización persa en nombre de Cristo. Esto, aparte de ser una auténtica blasfemia, es una auténtica salvajada en términos políticos y geopolíticos. Es muy poderoso. Ante ello que ha hecho el Vaticano y que ha hecho el Papa León XIV, reaccionar con energía. Y durante la Semana Santa él se ha pronunciado en términos muy duros. No. Y ahora viene la respuesta de Trump. Claro, lo que pasa es que no sé hasta qué punto nos está pegando un tiro en el pie de Trump, porque hay un 20% de la población de Estados Unidos que es católica. Bueno, yo creo que este es un capítulo muy importante. Los españoles y en Europa en general tenemos sobre esta cuestión un punto de vista que a veces nos puede conducir a engaño, que es el siguiente. Nosotros vivimos en un país en estos momentos muy secularizado, muy laico. Europa en general
está muy secularizada, sobre todo la Europa occidental. Esta no es la realidad del mundo. El mundo sigue siendo religioso. Las creencias religiosas siguen siendo mayoritarias en el mundo. Estados Unidos es una sociedad religiosa, una sociedad de mosaico religioso, porque hay distintas confesiones, incluso, sobre todo, distintas confesiones cristianas. Hay católicos, es verdad, es una minoría importante, pero están luego una gama muy variada de iglesias protestantes. África, Latinoamérica. Asia posiblemente presenta otro perfil. India no, India es un país, continente muy religioso. No digamos ya todo lo que es la gran franja mundial musulmana. China, Japón no son países de religión revelada, pero son países espirituales con una tradición de códigos morales muy antiguos. Caso, por ejemplo, China, del confucianismo, Confucio, que está siendo ahora rehabilitado y revitalizado por el propio Partido Comunista Chino. Este es el paisaje del mundo, en realidad. Entonces nosotros lo vemos como... Y ahora cuando vemos que uno de los ejes de discusión sobre hacia dónde se va pasa por una confrontación de tipo religioso, de una interpretación. En estos momentos podríamos decir que entre el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano hay una reinterpretación del mensaje, una lucha por la interpretación del mensaje cristiano. Yeah. Eso es lo que está ocurriendo. Los grupos protestantes que recordemos aquella imagen de Trump en la Casa Blanca con los pastores protestantes rezando, agarrados agarrando la imposición de manos. Están obsesionados con la imposición de manos. Esta estampa que ahora él puso en internet y que ha retirado, ¿no? La imposición de manos, ¿no? Esto nosotros en el ámbito católico no lo vemos, ¿no? Es otro planteamiento. Y por lo tanto aquí hay una confrontación que yo creo que tiene mucha profundidad. Hay un sector próximo a Trump que se declara católico y que establece una pugna con la línea, digamos, del Papa. Hay amenazas de cisma en Estados Unidos, las hubo ya hace un año. Esto empezó con una cierta fuerza hace un año, con la muerte de Francisco y la elección del nuevo Papa. Pero es verdad que el nuevo Papa se ha caracterizado por ser mucho más prudente que Francisco. Yo no sé si lo que estamos viendo estos días es que tienen ganas de usar el peso específico que tiene como Papa. Mira, yo creo que mi impresión personal, yo estuve en Roma en las semanas del cónclave y asistí al momento en que él sale al balcón de la Plaza de San Pedro. Yo lo que vi en aquel momento es que distintos sectores de opinión del circuito internacional, no me estoy refiriendo a Italia en general, había como un deseo de decir, no, con este Papa las cosas vuelven a su sitio. Y recuerdo que las primeras informaciones sobre León XIV iban un poco en esa dirección, porque apareció en el balcón con la liturgia tradicional. Por ejemplo, al cabo de unas semanas, pues anunció que volvería a vivir en el apartamento pontificio que Francisco había evitado. Regresó a Castel Gandolfo, que es la residencia de verano de los papas, ¿no? Entonces empezó a cuajar la idea, con León XIV las aguas vuelven a su cauce, vuelve la tradición, vuelve... No era así. Evidentemente, León XIV no es Francisco, cada persona, son personalidades distintas. Posiblemente, yo creo que el actual Papa ha querido remansar algunas cosas, pero desde el punto de vista conceptual, él está diciendo cosas incluso que Francisco no había dicho. Ya está siendo, en ocasiones, yo creo que, si me permitís la expresión, más duro que Francisco. Lo que pasa es que lo expresa de una manera distinta, más ponderada, ¿no? Con un tono distinto. Pero pongo dos ejemplos. Él ha acusado a Trump de idolatría durante esta Semana Santa.
Y ha hecho otra cosa que creo que no puede pasar desapercibida. Más allá de decir estamos contra la guerra, esto es inmoral, etcétera, etcétera, ha hecho un llamamiento a los católicos a movilizarse políticamente. No lo ha dicho, tenéis que movilizaros, tenéis que salir a la calle. Le ha dicho, los católicos deben exigir a sus representantes políticos que esto se acabe. Esto traducido a Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Los católicos han de pedir a sus representantes en las cámaras que esto se pare. Y en Estados Unidos, como sabemos bien, hay elecciones en noviembre. Evidentemente, cuando él ha entrado en esta dialéctica, es decir, ha pedido a los católicos de Estados Unidos que se movilicen contra la política de Trump, la descarga eléctrica ha venido de inmediato, porque estamos hablando de las elecciones de noviembre. Y sin irnos a Estados Unidos, Enrique, aquí en España también hay mucho votante de la derecha, de la extrema derecha, que está cortocircuitando en estos momentos porque tienen que elegir entre Trump o el Papa. Y aquí Vox les ha dicho que todo lo que hace Trump está bien, o que nada de lo que hace Trump se puede criticar. Estamos en un momento en que cada día las piezas se van moviendo. Hoy hemos visto Trump arremetiendo contra Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que hace apenas unos meses reivindicaba a sí misma como la principal intérprete de Trump en Europa, el puente de diálogo entre Europa y Trump, y la presidencia americana pasaba por ella. Y hoy Trump ha arremetido contra ella porque ella salió en defensa del Papa. No se puede ser primer ministro de Italia y no salir en defensa del Papa. Esto es de primero de historia, del Alto Imperio Romano. Y hoy Trump ha dado una entrevista en el Corriere. Ha dado una entrevista al Corriere y se mete con ella diciendo que pensaba que tenía valor, pero que estaba equivocado. No, le ataca duramente porque dice... pensaba que era valerosa. Hace tiempo que no hablamos, en fin, una arremetida. Por cierto, en el Parlamento italiano la izquierda hoy ha salido en defensa de la primera ministra. Lo digo por... Anda. Si eso nos ocurre pensar en algún país, no sé, algún país de por aquí, ¿no? En el que pueda ocurrir algo parecido, ¿no? Esto nos indica cómo las cosas se están moviendo. La opinión católica, o sea, cuidado también con los esquematismos, ¿no? Es decir, el Papa es de izquierdas. Trump le acusa de simpatizar con la izquierda radical, le dice esto. Él le ha dicho, ¿no? En el mensaje que colocó junto a esta estampilla con que se le veía a Trump disfrazado de Jesucristo, ¿no? León XIV no es de izquierdas, es de derechas tampoco, es el Papa de la Iglesia Católica, es un hombre formado en Latinoamérica, es un hombre que está orientando la Iglesia Católica en una continuidad de los enfoques, sustantivamente una continuidad de los enfoques que introdujo Francisco, ¿no? Entonces, el mundo católico, que es muy diverso, muy matizado, porque la Iglesia Católica es moderna, desde el Concilio Vaticano II, no exige a los fieles un cumplimiento de una ortodoxia política, no lo exige. La Iglesia Católica no es un partido político. Hay un matiz de opiniones que cada vez que se produce una convulsión de este tipo, la sensibilidad se mueve. Por ejemplo, lo que ha hecho Trump es una gran equivocación de cara a los católicos, porque los católicos seguramente hay católicos que no acaban de estar del todo al 100% de acuerdo, por ejemplo, la posición del Papa sobre la cuestión del Golfo y de Irán. No tienen la obligación de estarlo, entre otras cosas porque las opiniones del Papa sobre aspectos que no tengan que ver con la doctrina no son el periodo de la que el Papa era infalible, esto ha pasado la historia, ¿no? Pero los católicos no quieren ver como el presidente de la primera potencia del mundo se burla de una forma impúdica de la figura de Jesucristo y del propio Papa de Roma. Y esto yo creo que es el error, y esto explica que él retirase la imagen
porque supongo que alguien con un poco de inteligencia le dijo, mira, con esto lo que estás haciendo es compactar la Iglesia Católica estadounidense, donde hay posiciones políticas diversas, donde hay mucha discusión, pero si tú haces este tipo de actuación, lo que haces es compactarlos, porque a los conservadores no les gusta esto. Más que pero ¿por qué lo hizo? La pregunta es, eso te iba a preguntar. La pregunta es más ¿por que qué cuando lo la hizo? borró es cuando la colgó. ¿Por qué lo hizo? Porque está loco. Esta es una opinión que en este momento está ganando puntos en la opinión pública. Ha perdido la cabeza. Yo sobre esto yo no lo afirmaría. Yo creo que fijámonos cuando él lo pone esto en su red social, ¿no? La hora a la que sube ese fotomontaje, claro. Lo hace después de conocer los resultados electorales de Hungría. Una cortina de humo, vamos. Hay una cosa que funciona a todos los niveles de la política, y cómo no va a funcionar con la presidencia de Estados Unidos, que es el que tiene el cañón mediático más fuerte. Oye, ¿de qué me interesa que se hable mañana? ¿De qué hemos perdido en Hungría? Digo, hemos perdido en Hungría por una razón, porque ellos fueron a Budapest a apoyar directamente a Orbán. El vicepresidente Vance fue a Budapest y dio un meeting. Y en ese meeting él llamó por teléfono a la Casa Blanca y se puso Trump, y la gente que estaba en el meeting en Budapest escuchó a Trump. Imaginémonos que, no sé, en 2004 el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, viene a dar un meeting a favor del PP. Y en el meeting abre el teléfono y se pone al habla George Bush hijo. Bueno, Aznar estaría en la gloria, pero la gente hubiese quedado bastante estupefacta, ¿verdad? Total. Esto es lo que ha pasado, pero es que además pierdes, has perdido. Y si algo no soporta Trump, es aparecer como un perdedor. Pasa todo el día hablando de los losers, y cuando quiere insultar a alguien le llama perdedor. Entonces no quiere ser perdedor, no quiere aparecer como un perdedor. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar mañana? ¿De Hungría? No, mañana vamos a hablar de la castaña que ahora le voy a pegar al Papa de Roma. Esto es lo que yo creo que es lo que pasó. Juliana, mil gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.